Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando y trabajaremos también con la bola de cristal, Tauro. Así que vamos a comenzar, Tauro. Comenzamos con el trabajo. Bien, vamos a ver cómo están las energías y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo, Tauro, que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Tauro y el trabajo. En lo laboral, Tauro, ha habido movimientos dentro del lugar donde tú estás trabajando que a ti te trae también lo que es un cambio, ¿no? Esos movimientos hace un tiempo que fueron en ese lugar. Yo los movimientos que veo como si la empresa hubiera cambiado de dueños o algo parecido, ¿no? Es un cambio grande. Entonces aquí lo que dicen las cartas, Tauro, que esto, los que sí estáis trabajando, trae noticias para ti, trae noticias de cambio. Entonces, noticias de cambio para muchos de vosotros, Tauro, está muy relacionado con el tema de cambiar o pedir un traslado o cambiarte el lugar a ti o algo por el estilo, ¿eh? Así que, Tauro, los que sí estáis trabajando, se avecinan cambios, ¿vale? Que en este caso, por lo que yo estoy viendo, para ti son positivos. Los Tauro que no estáis trabajando, noticias de trabajo en 3 semanas aproximadamente. Pero este trabajo implica un cambio en tu vida, un desplazamiento importante. O sea, un desplazamiento, o sea, este trabajo es en otro lugar, ¿bien? Así que aquí ya tú decides, Tauro, ¿oportunidad la tienes? ¿Es buena oportunidad para ti? Sí. Hombre, a mí en general, tus cartas, Tauro, los que no estáis trabajando, hablan de los caminos abiertos en otros lugares, ¿no? Los Tauro que tenéis un negocio. 3 semanas después de un viaje o de un desplazamiento, dice, vas a tener una decisión tomada, ¿vale? Hablan de tomar una decisión. Tauro, ¿esta decisión sería positiva para ti? En un principio es positiva para ti. Todos los Tauro que estéis esperando cerrar algo, algún trato con alguien que esté en el exterior, este trato se cerraría antes de 3 semanas, ¿bien? Y sale algo positivo. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver. Tauro y tu economía. Respecto a tu economía, Tauro, ves, aquí dicen las cartas. Tauro, vas a terminar o vas a firmar algo, vas a cerrar algo que te va a traer una buena economía, ¿bien? Esto está muy relacionado, ¿ves? Con los Tauro que salía que teníais un negocio, ojo, que esto aplica para todos y cada uno que lo aplica a su historia, también te lo digo. Entonces dice, una firma, dice, te traerá beneficios económicos. Los Tauro que estéis esperando un dinero que está relacionado con personas del pasado. Aquí te voy a decir, Tauro, dice, no esperes ese dinero. No esperes ese dinero. Además, dicen las cartas, por unas informaciones que te llegarán relacionadas con ese dinero, dice, te verás o verás lo más factible para ti llegar a un acuerdo con esa persona y olvidarte de eso. ¿Bien, Tauro? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Tauro que estáis solteros, yo veo una persona de cara a futuro
aquí, pero esta persona que yo estoy viendo de cara a futuro, que vamos a ir ahora viendo fechas y todo eso, porque ya sabéis que el tiempo es muy relativo también, entonces yo la veo de cara a futuro, tú puedes decir, no, puedes pensar, imaginar, viene ya. No tiene por qué venir ya, ¿bien? Entonces esta persona, que la veo yo de cara a futuro en tu vida, dicen, es una persona que se preocupa mucho, veo una persona como muy preocupada o como que ve su futuro muy incierto, ¿no? Contigo, ¿vale, Tauro? Contigo, como que ve el futuro muy incierto contigo. A ver, es una persona que trae buenas intenciones, pero también es una persona que le gusta controlar y salirse siempre con la suya. Entonces, en este caso, Tauro, y más dando contigo, el salirse con la suya está un poco complicado. Entonces, por eso ve ese futuro incierto contigo. ¿Bien? Por esa razón, por su manera de ser, que posiblemente no la vea compatible con tu forma de ser. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Vamos a seguir con estas. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí, Tauro, que estáis solteros, dicen unas cartas. Esta persona que llega a tu vida, Tauro, incluso puede llegar a pensar, ¿no? Como que tú tienes a alguien más. Mira, yo veo una persona que en cierto modo es celoso o es celosa. Hablan de celos. Y es una persona que constantemente piensa que hay alguien más. Es una persona que llegaría a tu vida. Posiblemente comenzarías comunicaciones con esta persona dentro de un mes, mes y medio, incluso alguno de vosotros menos tiempo, pero estas comunicaciones en un principio con esta persona son unas comunicaciones que no llevan a una relación, ¿eh? O sea, son más comunicaciones como de empezar a conoceros, una persona que en un principio va y viene o no muestra mucho interés, así lo dicen las cartas, y luego, ¿por qué no llegarás a nada con esta persona, Tauro? Porque es una persona que su propia desconfianza te hace desconfiar a ti. Fíjate. Te hablo de una persona extremadamente celosa, una persona que te va a cuestionar todo, ¿ves? Así lo dicen las cartas, y dice, no llegarás a nada, ¿por qué? Porque en un futuro, Tauro, a ti se te cruzaría otra persona en el camino, que tú iniciarías una relación oculta con esta persona y que con esta persona sí tendrías tú como un sentimiento más profundo, más sincero. ¿Bien? Vamos a centrarnos en la persona importante, ¿vale? Porque esta primera persona que ha salido, Tauro, como te digo, pienso que no vais a encajar el uno con el otro, ¿eh? Aunque lo intentéis, yo no veo que vayáis a encajar. Vamos a ver. Vamos a ver, Tauro, solteros. Que en un principio también te voy a decir una cosa, Tauro. Esto que yo te estoy diciendo, pienso que no te vas a dar cuenta en un principio, ¿eh? Lo que te he dicho de la persona que para mi punto de vista no es la persona de tu vida, ¿eh? ¿Ves? Aquí te irás dando cuenta con sus acciones, te irás dando cuenta que es una persona que no es que sea mala persona ni buena persona, que no te trae bien a tu vida, que no te deja ser tú mismo, ¿no? Así lo dicen las cartas. Estás muy empeñado o empeñada en hacer o en comportarte como no eres realmente, ¿bien? Entonces aquí ves, por destino, y dicen las cartas, en un momento menos
esperado de tu vida, aparecerá una persona, a ti se te cruzará otra persona, que esta persona sí será la importante. Esta persona sí será la importante, ¿ves? Esta persona sí deja muy claro lo que quiere y lo que no quiere, ¿vale? Esta persona sí es de sentimientos sinceros, ¿vale? Aunque esta anterior también es de sentimientos sinceros, no vamos a decir que no, pero no, su manera de ser no va contigo, Tauro. Vamos a ver qué más. Si esta persona que hemos estado viendo, que es sumamente celosa y tal, existe ya en tu vida, si esto existe ya en tu vida, te voy a decir, Tauro, que esto se termina, aunque estuviera terminado ya, tú lo des por terminado, yo te puedo decir que se termina ya definitivamente en 3 meses, definitivo, y que ya entraría esta persona nueva a tu vida. O sea, primero entra esta persona nueva a tu vida y después se terminaría esto, porque yo en un principio te veo con esta persona nueva, con la importante, te veo en una relación oculta realmente. Bien, ya me contaréis, Tauro. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Aquí hay pensamientos sobre personas del pasado. Hay uno de los dos, dice, que intuye o cree que está habiendo desafíos o que se podrían avecinar desafíos en la relación y demás. Y también hay una especie de desconfianza hacia el otro, que dice que hay cosas que se les hace, o favores que se le hace a una persona que no nos cuadra, ¿no? Así dicen las cartas. A cambio de algo. Dicen, esto es, o se piensa que es a cambio de algo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. ¿Esto por qué se empieza a sospechar? ¿Por qué se empieza a tener esta duda, Tauro? Y esto viene en una fecha aproximada. Vamos a verlo por aquí. Sale finales de este mes, finales de febrero. Finales de febrero. Aquí hay algo que se ve. Algo que se llega a ver en el móvil de la otra persona, pero se ve de refilón. Esto no se ve claramente. Esto se ve de refilón. Sí es cierto que sea algo que se ve, y esto quédate con ello, Tauro. Aunque tú lo veas de refilón, no te va a cuadrar. Hay algo que no te encaja, hay algo que te descoloca. Bien, entonces, todos los que estéis pensando que puede haber algún tipo de desafío, algún tipo de... Quédate con esto que te descoloca. Esto es lo que tú tienes que mirar. No te vayas para otro lado. No mires para otro lado. Todos los que queráis o estéis intentando descubrir algo. ¿Bien?
que para muchos de vosotros los que descubráis es para bien y para otros es para mal, ¿bien? Pero aquí dicen las cartas que lo que quieras saber, dice, lo vas a saber en esto que vas a ver, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, casados, en convivencia y novios. Bueno. Casados, en convivencia y novios. Estáis como muy observadores, ¿no? Dice, Tauro está observando o comenzará a observar a la otra parte. ¿Por qué comienza a observar a la otra parte? Porque hay cosas que ya anteriormente, vamos a decirlo así, ya anteriormente no nos cuadraron. Dice, y queremos estar claros si estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto. Bien, también voy a decir que muchos de vosotros creo que ya sabéis lo que queríais saber, ¿bien? Lo que pasa que estáis o haríais, en cierto modo, la vista gorda, ¿no? Ante ciertas situaciones. Uno de los dos es... lo veo como inestable, ¿no? Pero aquí, esta inestabilidad, tengo que decir que forma parte de la manera de ser de cada uno, ¿vale? Anteriormente, en la relación, dice Tauro, tú tenías como más cierto control sobre las emociones y demás, con amor, con cariño, y dice, ahora esto como que se va perdiendo, ¿no? Bien. Aquí, Tauro, hay una parte que dice que hay algo como en vosotros, o hay alguien que podría estar manejando, bueno, los que creáis en esto, en el tema de brujerías, pues poniendo velas o haciendo tonterías o algo por el estilo. Yo también tengo que decir, Tauro, todo lo que se ponga o se haga en contra de una relación en la cual hay sentimientos, pueden poner 200.000 velas, eso no funciona. Más yo no creo en la brujería realmente, yo creo en la mala energía de la gente. Entonces, todo esto, si te digo el tema de la brujería y demás, que podrían estar manipulando, haciendo algo, yo de ti tampoco le prestaba mucho atención a eso, ¿eh? También tengo que decir que muchos de vosotros, dice, calláis demasiado, pero también calláis en lo que no tenéis que callar. O sea, hay una parte, hay uno de los dos que necesita saber las emociones del otro. Esto es muy importante también, ¿eh, Tauro? Hay una falta en eso. Entonces, necesita uno de los dos también saber qué se siente. Vamos a ver qué más. Tauro, casados, en convivencia y novios. Todo lo que estéis esperando, noticias en la relación, noticias que hacen referencia a lo que es una positividad, un casamiento. Dice, llegan esas noticias, ¿vale? Esas noticias llegan. Ahora, en el proceso, fecha en el cual se dé esos acontecimientos, hay ciertos obstáculos familiares, ¿eh? Pero esto no es porque no quiera la pareja dar el paso, sí quiere dar el paso, simplemente hay algún problema familiar de por medio que hace que este proceso tarde un poco más, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro,
con tu mensaje especial del amor. Tauro, y tu mensaje especial del amor. Mira, ¿ves? Aquí dice tu mensaje especial del amor. Tauro, estás en un momento perfecto, en un momento de avances, en un momento de tomar decisiones por ti mismo. Muy importante tomar las decisiones por ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas, Tauro? Esto marca que es muy importante el saber qué es lo que uno necesita, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Tauro y tu salud. Veo muchos de vosotros que vais a tener que seguir con pruebas, así lo dicen las cartas. Seguiréis con pruebas, llegarán noticias positivas. Muchos de vosotros se acerca, Tauro, como el tema de una intervención o algo por el estilo. Cuidaros los riñones, a todos los Tauros, los riñones y la circulación, ¿vale? Y cuidado con las caídas, sobre todo si vais a viajar, ¿eh? Cuidado con las caídas, Tauro. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con tu mensaje general. Vamos a ver. Las cartas dicen, está todo dicho. Hay cosas que están dichas, sobre todo a nivel familiar. Y un acercamiento familiar te dejará claro esto, que está todo dicho. Así que, Tauro, ese es el mensaje que te dan las cartas. Bueno, mi queridísimo Tauro, vamos a trabajar con tu lado espiritual y en este caso ya sabes, Tauro, que este mensaje será solo para los que sintáis esa conexión con tu ser querido. Bien, los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Vamos a ver, Tauro, y tu mensaje espiritual. Bueno, mi queridísimo Tauro, hay una persona que lo que más me muestra es como como el tejado de una casa. No me muestra la casa entera, me muestra, fíjate, el tejado, como un tejado de una casa. Esto tiene que hacer referencia pues a una vivienda o algo por el estilo. Pero claro, a mí me muestra esta casa, esta persona, pero también me muestra mucha gente alrededor de esta casa. Bastante gente, ¿eh? Y habla como de la solución de un asunto relacionado con esa casa. Y he de decir que creo que tiene como tierra, bastante tierra alrededor. Habla de dos partes. Esta persona me muestra dos partes de esa casa. Insiste como que dos partes pertenecen a alguien en concreto. Dos partes, no una, dos. Más insiste, ¿eh? Como que es una persona que esto le hubiera gustado haberlo o dejado arreglado o que se arreglara, ¿bien? Hombre, yo te voy a decir una cosa, Tauro. A ver, esta persona que se muestra aquí creo que es un varón, ¿vale? Creo que es un varón. Y yo te diría que es alguien como que intenta avisarte de algo y dice que como que si esto no se ha arreglado ya, que es por alguien, por dos personas en concreto que están relacionadas con esa casa, y que siempre como que paran algo o que echan para atrás algo, algún documento, como que paralizan algo, ¿eh? Entonces, quizás, Tauro,
Deberías intentar contactar con este ser querido si te has sentido identificado, identificada con él, si has conectado, para que te pueda ampliar el mensaje. Tauro, te voy a dar un número. El número 81. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Tauro, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.